Hola a todos y todas. La maquinaria audiovisual ha vuelto a todo trapo en España después del sesteo veraniego, festivales, estrenos, y hoy en el podcast toca hablar de regresos, que en el cine español además gustan mucho y visten más. Primero con uno de los estrenos españoles de la temporada, uno de los más esperados en años o incluso décadas, me atrevería a decir, y después para repasar una carrera de un director muy peculiar que después de muchos años retirado del cine ha vuelto, pero a lo bestia. Contingentes y necesarios, un podcast de Cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Está aquí conmigo, no se sabe bien si atado a una silla o por voluntad propia, el inseparable José Cano, redactor de Cine con ñ. Hola, Cano. Te lo he dicho, Tena, el cine es un espíritu. Si eres su amigo, puedes hablar con él cuando quieras. Cierras los ojos y lo llamas. Soy Tena, soy Tena. En fin, estamos los dos aquí para hablar de una vuelta sobre la que hay muchas ganas. La de Víctor Erice, que así da como impresión, ¿no? Un poco decirlo. Pero es verdad que el mítico director está ya en salas con su nueva película que se llama Cerrar los ojos. El director del Espíritu de la Colmena y El Sur estrena nueva película. Es fuerte, ¿eh? Se llamaba Julio Arenas. Este es uno de los últimos planos que rodó en su vida de actor. Desapareció en 1990 cuando trabajaba en La mirada del adiós, la película que nunca existió. Fue dado por muerto, pero su cuerpo no se encontró. Bien, esta pieza que acabáis de escuchar introduce un poco el hilo argumental de Cerrar los ojos. La película trata la desaparición de un actor, interpretado por José Coronado, cuando rodaba una película en los años 90. Un tema olvidado que vuelve a nuestra semi-actualidad, porque estamos en la película en el año 2011-2012, cuando en un programa de televisión se pone en contacto con el director de aquella última película que rodó este misterioso actor. El director se llama Miguel Garay y está interpretado por Manolo Solo. ¡Max! ¡Arranca! Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid. Yo escribí el papel pensando en Julio. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado. Seguro que este protagonista que habéis escuchado, hayáis visto o no la película cuando escuchéis este podcast, os suena de algo si conocéis un poco lo que es la carrera de Víctor Erice. A todo el mundo le puede cuadrar algo de lo que hemos escuchado, ¿no? Un director semi-retirado, que no ha dirigido nada en más de 20 años. Bueno, hay un trasunto evidente entre este personaje y el propio Erice, ¿no? Que pese a haber participado en obras colectivas, correspondencias junto a grandes cineastas internacionales y ha hecho videoinstalaciones o pequeñas piezas, es decir, no es que haya estado retirado, no es que no haya hecho cine, pero es verdad que no había firmado un largometraje en solitario desde 1992, es decir, justo 30 años. Desde entonces, los 3 largometrajes que hizo en solitario se han convertido como en tótems de absoluto culto en la historia del cine español. O sea, Erice está colocado en el grupo hiperselecto de la historia del cine español, solo con 3 largometrajes. Es decir, la dimensión es enorme porque está, en la conversación o se le menciona siempre, también a nivel internacional, con cineastas que tienen decenas y decenas de títulos, como las famosas 3 Bs, ¿no? Berlanga, Bardem y Buñuel, Saura, Almodóvar, etc. O sea, digamos que Erice, con 3 largometrajes, se colocó a un nivel de referencia que luego ha sido repetido, reverenciado, significado y repasado en
múltiples ciclos, retrospectivas, es decir, es una figura que ha crecido y no ha dejado de crecer, por lo menos a nivel mítico, ¿no? Hay que decir que Erice ya le había pillado el gusto a algo que va a hacer en esta pausa de 30 años de nuevo, que son las películas colectivas, porque él empieza con Los Desafíos en 1969, con José Luis Egea y Claudio Guerín, que él dirige como el tercer episodio dentro del largometraje, una historia surrealista de una pequeña comuna rural que ya desprende mucha personalidad, pero que no se parece en nada al cine poético, ¿no?, que va a hacer él después. De todas formas, la leyenda de Erice empieza en 1973 con El espíritu de la colmena. Cuéntame lo que me ibas a contar. La película. Ahora no, mañana. Porque el monstruo mata a la niña y porque le matan luego a él. Hemos escuchado El espíritu de la colmena. Estamos hablando de algo que ya como da respeto, ¿no? O sea, es una película histórica, digamos, que siempre está colocada en todas las listas de las mejores películas españolas de la historia. Si no está en el top 10, está siempre en el top 5, y si no está en el top 3, está en el top 1. O sea, es decir, estamos a ese nivel de una película que cambió muchas cosas y lo hizo de una forma muy especial, ¿no? Sí, la verdad es que podríamos dedicarle 2 o 3 podcasts solo a hablar del espíritu de la colmena, que además este año cumple 50 años, ¿no? Como que todo es muy redondo desde su estreno. Pero más que analizar la película en sí, habría que nombrar pues esas características básicas de lo que entendemos por el cine de Erice que nos llevan hasta Cerrar los ojos. Cerrar los ojos tiene en común con El espíritu de la colmena esa idea en el trauma, ¿no? El trauma que también está, bueno, en El espíritu de la colmena es la guerra civil, en Cerrar los ojos lo que hemos vivido, ¿no? ¿Qué es lo que queda de lo que hemos vivido? Que sería pues esa separación entre el director protagonista y la desaparición de su actor. Sí, ahí está, digamos, el personaje de Fernando Fernán Gómez en la película, que representa un poco esto que estás diciendo, ¿no? Y yo creo que si seguimos un poco la línea de puntos que lleva un poco el trauma, podemos saltar 10 años en el tiempo después del espíritu de la colmena, que ya en su momento causó un gran impacto en el cine español, y hablar del Sur, ¿no? Que es esa nostálgica película de Erice que es fundamental para entender tanto su cine, su manera de entender el cine, como lo que ocurrió después con su carrera, que también se ve en Cerrar los ojos. Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio. De su pasado yo lo ignoraba todo. Pero eso apenas me afectó. Sí, El Sur es una película sobre el trauma. Primero, porque en sí misma ya está hablando del mismo trauma que El espíritu de la colmena, solo que con otro personaje, con ese hombre que está marcado por la guerra civil, por lo que dejó atrás en Andalucía, con una relación padre-hija que hay que tener en cuenta. Y luego, en Cerrar los ojos está lo extra cinematográfico, ¿no? Porque en el fondo la película inacabada de Miguel Garay dentro de la ficción puede ser El Sur, ¿no? Puede ser El Sur como fue en la cabeza de Erice, que se le quedó a medias. Habría sido una película mucho más ambiciosa, y nunca llegó a rodar en Carmona, en Sevilla, que habría sido pues enlazar con ese pasado del personaje. De hecho, podemos decir que el no poder acabar como él quiso la película es lo que marca la relación de Erice con la industria del cine en España, ¿no? Elías Querejeta toma una decisión que es dejar la película como estaba, porque aún así funciona, es una muy buena película, y va a ser una película que desde el primer momento tiene muy buena acogida, pero es posible que si no se llega a quedar sin financiación por este cambio en la dirección de TVE, que los deja a la mitad del rodaje sin dinero, pues El Sur habría llegado a las 3 horas que tiene ahora Cerrar los ojos, ¿no? Sí, es decir, si Cerrar los ojos hubiese tenido a Elías Querejeta por ahí en medio, quizás no habría llegado al montaje que tiene hoy, ¿no? Bueno, es verdad que El Sur se ha hablado también muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió realmente con la película? ¿Por qué no se llegó a plasmar la visión que tenía Erice, que mantuvo desde entonces que la película estaba inacabada? Es decir, ha sido el mantra de Erice durante 40 años, que la película no tiene la forma que él había proyectado y calculado desde el guión, ¿no? Pero bueno, Querejeta vio que la película funcionaba, que la exhibían en Cannes, en fin,
Luego lo que pasó entre medias, después de El Sur, es también importante, ¿no? Porque allí empezaron a surgir toda una serie de proyectos frustrados de Erice, ¿no? Pero aparecieron nombres, ¿no? Proyectos, nombres que surgían por allí, Borges, Adelaida García Morales. Finalmente, todas estas ideas, todos estos proto o desarrollos de guión no se materializaron en nada, no se rodaron, y al final lo que motivó a Erice a volver a filmar fue un proyecto más personal, más reducido, más pequeño, que se llamó El Sol del Membrillo, que curiosamente es una película que se acerca al proceso artístico de otra persona, quizás porque el propio Erice no pudo desarrollar el suyo, ¿no? Entonces quiero coger un poco el centro del día con toda esta zona alta iluminada por el sol, pero en este momento está todo el membrillo en sombra. Un poco antes sí da la luz aquí, que es cuando lo quiero yo coger. Sí, podríamos decir que El Sol del Membrillo es una película casi de renuncia a la ficción, ¿no? Basado en esa decepción con la industria, y la industria decepcionada con Erice, que se erige como un insobornable, ¿no? Y al final es ese proceso sobre la creación de Antonio López, que lo va a seguir un cortometraje, Apuntes, 1990-2003, 10 años más tarde. Es una película sobre el acto en sí de crear y cómo nuestra vida y las personas que nos atraviesan acaban influyendo en la obra que se está haciendo. Algo que se ve también en esta última película y que también dialoga con un cine muy actual. Por ejemplo, La visita y un jardín secreto, ganadora del Feroz de no ficción del año pasado, y en la que participa el propio Antonio López como narrador en una parte, pero que también es una impugnación del Sol del Membrillo. Y se dirige directamente a esa película de Erice. Sí, o sea, totalmente. Además, antes hemos hablado de la influencia del espíritu de la colmena, pero también El Sol del Membrillo también tiene su influencia, siendo un largometraje de no ficción documental, digamos, que se cuenta como aparte, ¿no? de esas dos grandes películas de ficción. También tiene su influencia en nuevas generaciones de cineastas. Y hay una que ya es como hiper explícita, que es la que hizo el colectivo Los Hijos, entre los cuales el más conocido es Luis López Carrasco, director del Año del Descubrimiento, cuando hicieron en 2008 el cortometraje El Sol en El Sol del Membrillo, que si no lo habéis visto es bastante recomendable. Pues bueno, después de aquella película, después del Sol del Membrillo, Erice siguió haciendo cines, es decir, todos estos procesos que hemos hablado de pausa, de silencio de Erice, en realidad él seguía haciendo cosas, ¿no? Él seguía trabajando, él seguía dedicándose a intentar filmar lo que le interesaba, pero es verdad que nunca se materializó en, digamos, un largometraje de ficción comercial como podemos entenderlo hoy día, ¿no? Ha hecho cosas más pequeñas, experimentales, ¿no? Son sus fragmentos en películas colectivas como 10 Minutes Older, de Trumpet, que de hecho es su corto de esa película colectiva, que se llama Alumbramiento, y también Centro Histórico, A Sense of Home. Sí, evidentemente Erice se ha mantenido activa, aunque en toda esta etapa, después del Sol del Membrillo, ¿no? Que nos trae esta hora, habría otro proyecto frustrado que nos puede servir de referencia dentro de Cerrar los Ojos, ¿no? Dentro de ese director ficticio que interpreta Manolo Solo. Y es El Embrujo de Shanghái, la adaptación de la novela de Juan Marsé, en la que Erice ya estuvo trabajando en un guión hasta 1997, podía haber sido su cuarto largometraje, y que finalmente la acaba haciendo Fernando Trueba ya en 2004. Sí, de hecho en la película de la que Miguel Garay tuvo que renunciar, a la que tuvo que renunciar este director ficticio, solo se ruedan 2 secuencias, ¿no? En la película que en algunos momentos, sin hacer spoiler, se pueden ver, ¿no? Y allí hay algunos elementos asiáticos, también por no destripar, que hacen clara referencia a lo que es el embrujo de Shanghái, ¿no? Bueno, hemos hecho este repaso, este camino por la carrera Erice de forma pues muy rápida y sobre todo en relación a lo que es Cerrar los Ojos, porque al final la filmografía de Erice, al ver esta nueva película, nos plantea, ¿se puede entender Cerrar los Ojos sin saber quién es Víctor Erice ni conocer su trayectoria en el cine? Es decir, estamos ante una película
tan personal, tan marcada por las propias experiencias de este director, que no se puede llegar a las profundidades de lo que plantea en la película. Yo sinceramente creo que no. La película tiene una serie de temas, llega a unas reflexiones, también sobre el periodo histórico, siempre relacionado con el cine de una forma reflexiva y quizás más cerrada que las visiones históricas que podían tener El espíritu de la colmena o El sur, pero aún así sí que tiene un concepto que aspira a ir más allá, digamos, que la autoexpiación o el intento, digamos, de encontrar una forma de espiar esos silencios y esa forma de no poder llegar a tener una carrera más uniforme en el cine español. Se puede apreciar en su totalidad todo el discurso, todos los detalles, todo lo que plantea Erice en Cerrar los ojos sin conocer lo que ha sido su trayectoria. Ahí ya tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, yo creo que si queréis escuchar una opinión sobre la película, con la que casualmente además estoy bastante de acuerdo, para algo así podemos escuchar y volver a escuchar más bien las opiniones que nos dejó nuestra compañera Paula Aranzazu Ruiz en Contingentes Innecesarios cuando la película se estrenó con su dosis de polémica en el Festival de Cannes. Yo tengo que confesar que soy un poquito más equidistante con la película. Sí que creo que es una película que consigue encapsular muy bien esa especie como de melancolía ericiana, pero creo que son demasiado explicativas. No voy a decir, porque es que no me gusta decir que podría ser mejor, porque, en fin, las películas primero pertenecen, ¿no?, a esas personas, a esos creadores que las han parido. Pero es ciertamente una película irregular. No, es una película irregular. Es una película que hay que ir a ver porque va a ser importante. Erice es una figura totémica en nuestro cine, pero que nadie espere, en fin, sentir ciertas epifanías nada más entrar en la sala y empezar la película. Es una película que requiere paciencia, sobre todo. Es muy interesante lo que comenta Paula sobre lo grande que es la figura de Erice y las sombras que puede crear, ¿no? Por concluir, más allá de cómo sea la película, de la que luego cada uno cuando la ve pues puede sacar sus propias conclusiones y decidir si le gusta más o menos, lo que es seguro es que nos da como una especie de cierre, ¿no? Un cierre de heridas, una conclusión para Erice dentro del cine español, como que faltaba algo ahí, que además viene con ese broche, que es que haya recibido precisamente este año el premio Donostia en San Sebastián. Seguimos en la segunda parte del programa Contingentes Innecesarios, hablando de clásicos de nuestro cine, en este caso con una nueva sección patrocinada por la plataforma del cine español de todos los tiempos por antonomasia, Flixolé, que ofrece un catálogo de más de 4.000 títulos por 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año. Este mes de septiembre, Flixolé estrena una colección dedicada a un cineasta polifacético e inclasificable, que es otro de estos clásicos que empezó en la transición y luego pasó 3 décadas sin filmar un largometraje, pero que es uno mucho más heterodoxo, espontáneo y menos conocido también que Erice. Se llama Gonzalo García Pelayo. Mi amigo murmuran que soy un pobre hombre, un don nadie. Mi mujer piensa que soy un fracasado. Y nadie más que yo sabe la verdad. ¿Qué es la impostura? ¿Cuándo uno es un impostor? ¿Y cuándo uno es de verdad? García Pelayo es una figura muy peculiar dentro del cine español porque tiene muchas caras, es decir, no es solo director de cine, estamos hablando de alguien que durante 50 años ha sido productor musical, locutor radiofónico, apostador, ha sido agente, ha sido de todo, ¿no? Y también tiene esa particularidad que en los 90 saltó a la fama por algo que no tenía nada que ver con el cine, saltó a la fama jugando a la ruleta después de que diseñara un método legal para ganar en los casinos, algo... Eso dice él. Algo bastante peculiar, que de hecho hay una película que se llama De Pelayos, película de 2012 de Eduard Cortés, que se basa
en esta historia, ¿no? En las aventuras de García Pelayo y su familia en casinos de Madrid y Las Vegas, con nuestro objeto de estudio como gran patriarca, ¿no? Pero bueno, volviendo al cine, García Pelayo empezó a hacer películas en los años de la pura transición, ¿no? Las que marcan los libros, ¿no? Del año 76 al 82, que es, digamos, el año en el que llega el Partido Socialista al gobierno, y se dice que digamos, lo que es el proceso, digamos, estrictamente, aunque luego se marcaría después, acaba allí, ¿no? Y son puro espíritu de la época, esas películas que hizo en aquellos años, y luego se tiró más de 30 años sin hacer una. Es decir, algo parecido a lo que hemos comentado con Erice. Después volvió en 2012 como referente, digamos, del cine andaluz más puro y desprejuiciado, ¿no? Con ese aire libertario que tenían las películas de García Pelayo, y desde entonces se ha marcado todo tipo de películas y propuestas, sobre todo con un hilo conductor que es difícil definirlo en las películas de García Pelayo, que es su pasión por la música, ¿no? Que yo creo que es de los que más marca toda su carrera. Flixolé estrena ahora en exclusiva en streaming su proyecto más ambicioso, la idea más loca de García Pelayo, y mira que las ha tenido, ¿no? Se sintetiza todo el cine de García Pelayo y su filosofía en esta idea. Hablamos de Las 10+1, el proyecto de rodar 11 películas en 12 meses que ejecutó con éxito entre 2021 y 2022. Nosotros decimos un poco como el Festival de Sevilla como marco, porque la que inspira el experimento, la película que inspira el experimento, que no forma parte de esas 11, es 9 Sevillas, y el año siguiente él estrena en sección oficial 9 Jereles, que sí que es una de las 10+1, y las dos son documentales que él dirige junto a Pedro G. Romero, y que están dedicados a un poco al carácter de cada ciudad, a Sevilla y a Jerez, que son las dos ciudades de la infancia de García Pelayo, a través de la música con el flamenco como protagonista principal, pero con todas las músicas que existen en esas dos ciudades y que García Pelayo conoce bastante bien. La idea de este 10+1, de las 11 películas en un año, es que iban a rodarlas 33 veces más rápido de lo que se rueda una película español promedio. Se supone que las películas españolas se graban de media en 3 años, ¿no? Se rueda todo el proceso de producción. Y aparte, esa velocidad de 33 es la más utilizada para grabar discos de vinilo, ¿no? Es un proyecto García Pelayo 100%, que además cuenta con el respaldo del veterano productor Gervasio Sánchez, que seguramente a mucha gente le suene más por ser el productor de Alberto Rodríguez, ¿no? en todo su cine. Sí, hemos hablado del Festival de Sevilla, pero yo recuerdo, porque estuve allí, fui asistente al acto, cuando se presentó el proyecto en el Festival de Málaga, cuando todavía no se sabía ni siquiera cuántas películas iban a ser, se hablaba de 7, y ahí estaban García Pelayo y Gervasio Sánchez, y se me quedó, digamos, una frase que dejó ahí García Pelayo para la posteridad, que todo el mundo dice que mejor calidad que cantidad, ¿no? Pues García Pelayo no. García Pelayo prefiere cantidad a calidad. Lo estábamos diciendo al preparar el podcast. Ha grabado García Pelayo en un año más películas que Víctor Erice en toda su carrera. Bien, pues junto a este gran proyecto se incorpora al catálogo de Flixolé también Corridas de Alegría, una película de 1981 que también permanecía inédita en streaming y que ahora la plataforma también incorpora a las películas que tiene disponible de García Pelayo. De hecho, prácticamente lo poco que se podía ver del director, que es nacido en realidad en Madrid, pero tiene de origen jerezano y ha sido criado en Sevilla, digamos que es la ciudad que, digamos, acoge conceptualmente también mucho de cine de García Pelayo. Y estaban ya en la plataforma Manuela, que es su ópera prima, también película que sirve mucho para entender el espíritu de García Pelayo, Frente al mar, Vivir en Sevilla, que es quizá su título más conocido, como hemos
como hemos mencionado, con esta referencia a la ciudad, y Alegrías de Cádiz, que fue ese regreso al cine en 2013 tras 30 años sin filmar una película que fue Rocío y José en 1983. Entre medias, solo había firmado un episodio de la serie Delirios de Amor. Tener razón es tener muy poca cosa, querido amigo. En las 10+1 hay de todo. Hay documentales, hay dramas, hay 2 películas eróticas clasificadas X, una adaptación de una novela que ha editado el propio García Pelayo, otra es un documental que es un making of de una de las otras 11, y hay 2 rodadas en India, una rodada en Argentina, otra en parte rodada en Portugal y otra en parte rodada en Kazajstán, como lo más exótico. Muchos países en la mochila. Es muy significativo el primer título, ¿no?, de todo este proyecto. Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo, ¿no? Ahí hay pues también parte de la filosofía vital de García Pelayo, que siempre se ha distinguido mucho por esta voluntad un poco transgresora, ¿no?, explícitamente transgresora, de no querer atenerse, digamos, a las normas, y se puede ver en sus películas, ¿no? Y ahí están también, dentro de este proyecto, Ainur, Carne Quebrada, Así se rodó Carne Quebrada, que es este making of, Tu coño, también un concepto bastante gráfico de también la influencia del cine erótico en las películas de García Pelayo, Chicas en Kerala, Diario Tamil, Arde, con Paco Campano en Argentina, que hace ese +1, ¿no? El otro lado de la realidad, que es una adaptación del libro de Luisa Grajalva, y Pensamiento insurrecto, con el filósofo Agapito Maestre, que escribió también un libro sobre García Pelayo, que es bastante recomendable, que se llama La razón alegre, el cine de Gonzalo García Pelayo. Y luego está ese Siete Jereles, ¿no?, del que ya hemos hablado, que forma ese díptico también muy recomendable sobre el flamenco, con la previa 9 Sevillas, ¿no? Se trata de 11 títulos, rodados algunos de ellos, los que tienen más ficción, ¿no?, con los mismos actores intercambiando papeles. Algo que cuando este ciclo pasó por el Museo Reina Sofía, pues se estuvo trabajando, se estuvo explicando que está basado en realidad en el teatro del dramaturgo y cineasta alemán de vanguardia, no lo voy a decir bien, Rainer Werner Fassbinder, Estupendo. que es un alemán impecable del mismísimo Múnich, muy influyente en el cine de García Pelayo, el director jerezano. Son películas que muchas dialogan entre ellas, por lo que siempre es recomendable ver cuantas más mejor. Además suelen durar 1 hora y media, no son muy largas, que tienen mucha guasa, mucho ingenio, muchas ganas de provocar. Además, una provocación desde lo disfrutón, ¿no?, desde pasárselo bien, que a veces, aquí estoy metiendo un poco de opinión, se echa de menos en gran parte del cine actual, que presume de independiente, ¿no? Siempre que vamos a denunciar algo es como todo muy pesado, muy tremendo, y García Pelayo no es. Yo voy a hablar de temas sociales, pero desde el cachondeo absoluto. Sí, digamos, hay una voluntad que podría parecer espontánea, es decir, no planificada, pero en realidad sí. O sea, García Pelayo sabe muy bien qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, pero a todo le quiere imprimir, digamos, una cierta sensación de pura transgresión desde la felicidad, ¿no?, con esta exaltación que tiene de los momentos bonitos, celebrativos, musicales, ¿no? Por eso también la música forma una parte importantísima del cine de García Pelayo, porque recoge un poco ese espíritu, ¿no?, de querer transgredir también desde el arte. Por eso es adecuado que estas películas, este proyecto del 10+1, se estrene junto con Corridas de Alegría, que es una película que está rodada en plena transición, es decir, casi hace 50 años, y en un momento de experimentación y apertura del cine español que había entonces, con el que ahora mismo en la actualidad también está dialogando bastante a menudo, ¿no? Es un momento en el que se rodaba desde, digamos, la precariedad absoluta, cosa que también se ve en la película, pero con un deseo genuino de naturalidad, que explica que aunque la película sea ficción, tenga ese salto constante hacia lo metacinematográfico, que también es algo que le gusta mucho a García Pelayo, y que todas las fiestas y las juergas flamencas que se pegan en la película, si la veis, sean reales, es decir, realmente se lo estaban
pasando también, realmente estaban haciendo esas fiestas y es algo que se nota, ¿no? Cuando ves la película. Y simplemente ahí, en esas grandes celebraciones, pues mete a sus actores, que pues bueno, también se repiten varios a lo largo de sus películas, y entre los que está su propio hermano Javier, que también es un buen hilo conductor para identificar un poco la carrera de García Pelayo, porque vuelve a aparecer en varias de estas películas más recientes, ¿no? Corridas de Alegría es una película tan representativa de ese gusto por la contracultura y el lumpen que el director, que ya tiene 75 años actualmente, sigue defendiendo, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de la película y seguimos. Mira, hay humo. Aquello era un club. Lo he quemado yo. ¿Lo has quemado tú, tío? ¿Conoces a aquel tipo? No, yo no. Es el dueño. Y se lo he quemado porque me metió en la cárcel por la cara. Y además secuestró a mi novia. Vaya marrón. Hija puta. En el pasado Festival de Sevilla pudimos ver precisamente Siete Jereles, que podríamos decir que es un título más convencional en el sentido, pues, bueno, una película con muchos más medios, con esa planificación que siempre tiene García Pelayo, pero enfocada a un documental que fue seleccionado para la sección oficial del festival y que, por ejemplo, con Corridas de Alegría comparte escenarios. Son escenarios en Jerez, porque casi todas las películas de García Pelayo, aunque a veces se vaya a Kazajistán o a la India, comparten, pues eso, Andalucía Occidental, las provincias de Sevilla y Cádiz, sobre todo, como escenario común. Y él demuestra su amor y su conocimiento por la música, pero también una concepción de un flamenco mixto y en evolución, no el flamenco puro cerrado, sino lo pop, rock, lo que haga falta, las músicas más actuales como puede ser el rap o el trap. Y todas esas escuelas musicales él te demuestra que caben en Jerez. Y la geografía y la arquitectura de la ciudad se convierten en parte del discurso. Es una película con una planificación impresionante, pero lo que tienen en común, y yo diría que casi todo el cine de García Pelayo, lo que te lleva de Corridas de Alegría a Siete Jereles, es el desafío de la autoridad, de cualquier tipo de autoridad, y de la convención, de las convenciones conservadoras. Pero además te las desafía desde la alegría y desde el arte, en un sentido muy amplio, e incluso a veces, cuando puede, desde lo erótico. Así se oye Siete Jereles. Hay azúcar debajo de la noche. Siéntate en medio de la ruina. Siéntate con dulzura en el medio o al borde de la ruina. Siguiendo con las 10+1. Así se rodó Carne Quebrada y Tu coño han sido calificadas como Cine X, algo que no era posible, esa calificación en concreto, ¿no? Cuando se estrenaron Vivir en Sevilla en el 78 o Corridas de Alegría en el 81, porque se rodaron antes de que existiese legalmente esa categoría en España, ¿no? Que la inauguró Pilar Miró. El propio García Pelayo ha explicado varias veces que echaba de menos un poco ese componente erótico del que ya hemos hablado, que tenía su cine en la transición, ¿no? Y gran parte de las películas populares que tenían éxito en la época también lo tenían, ¿no? Es decir, no es solo el concepto de lo que conocemos como cine del destape, sino que había otros tipos de cine, quizás menos explícitos, que también tenían ciertos componentes eróticos que luego, bueno, se han ido perdiendo, y García Pelayo ha querido recuperarlo, ¿no? Aunque podemos decir que algo de ese erotismo, que tiene bastante guasa, ¿no? Como hemos dicho antes, con mucho sentido del humor, lo mete ya en Alegrías de Cádiz en 2012, con la que volvió al cine después de 30 años de ausencia. Gente buena porque la gente te da su apoyo. La gente siempre la deja el campo de ayudar. La gente no quiere la política y esos rollos. La gente quiere solamente tranquilidad. Y es que ese cine de García Pelayo de la transición se atrevía con temas que entonces eran más escandalosos, aunque ahora se asimilan con más naturalidad, aunque probablemente con menos cachondeo. En Corridas de Alegría, por ejemplo, se le da la vuelta al tópico del mariquita andaluz, que ahora estamos muy acostumbrados, aunque no sea negativo, pero en una película del año 81, si sale un mariquita andaluz mayor es para reírte de él, cuando se desafía a la Guardia Civil es contándole chistes, y por eso tampoco es raro quizá que
que ya haya películas que recuperan ese espíritu e incluso lo adaptan a los tiempos, hablando directamente, pues con el caso de Corridas de Alegría. On the Go, de María Giselle Rollo y Julia de Castro, mención especial en el Festival de Locarno este mismo año, película española. Básicamente es un remake, de alguna manera, de Corridas de Alegría, solo que en lugar de tener dos protagonistas, dos varones que van por ahí liándola, en este caso la de García Pelayo, pues por Jerez y por Sevilla, como pasa siempre con él, pues tenemos a una mujer y a un hombre que además lo interpreta Omar Ayuso, que es un ídolo juvenil, bueno, por élite, y que tiene un papel pues no tan hipermasculino como el de los personajes de García Pelayo, que eso sí es cierto, son hombres de los 80, sino pues más en consonancia con lo que entendemos que tiene que ser un protagonista, o lo que entienden las nuevas generaciones que tiene que ser un protagonista masculino en la actualidad. Y es muy significativo que en este relevo, en el cine de derribo español, pues una película que en el fondo trata sobre mujeres enfrentándose a la presión por la maternidad, esa huida hacia adelante se produzca a través del sexo, de la droga y de caer en la decadencia más absoluta. Bueno, es imposible abarcar en un solo podcast un experimento tan ambicioso y al mismo tiempo tan parecido a un juego de niños, a ese espíritu tan juguetón como son las 10+1 de García Pelayo, ¿no? Que las presentamos como un proyecto contracultural y provocador, pero que ya hemos dicho que han pasado por el Reina Sofía aquí en Madrid y la ha proyectado la Cineteca, incluso la Universidad de Sevilla le ha dedicado un ciclo y un seminario. Es decir, hablamos de un actor muy difícil de imitar, que siempre está, digamos, fuera de los círculos mainstream o incluso de autor en los principales festivales y del cine español, pero que ha sabido convertirse en referente e incluso crear escuela, ¿no? Al final es la paradoja de todo ese cine de la transición que ahora estamos recuperando, porque desde el propio cine español se está recuperando, pero que durante muchos años fue ignorado o incluso denostado, ¿no? Todavía conserva la capacidad de sorprendernos con temas en los que hemos mejorado mucho en la sociedad actual. Pero hemos mejorado probablemente a costa de perder gran parte de la frescura, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con un cine social o de denuncia, incluso cerca del underground, en el que aspiramos a que la protesta, la lucha social sea toda, o la reivindicación de cierta contracultura que está en los márgenes, que está afuera. Queremos que siempre sea pulcro, presentable, que sea limpio. A las 10+1 y a García Pelayo eso les da igual, como se lo daba hace 40 o 50 años en Vivir en Sevilla o en Corridas de Alegría. Y nos recuerdan que aún es posible un cine basado en la picaresca, pero muy consciente de sí mismo, y en el que se pueden derribar tabúes o divulgar el arte y la cultura, pero eso nunca es más importante que pasártelo en grande mientras lo estás haciendo. Y que con ellos, con Erice, con García Pelayo, nos vamos a despedir. Esperamos no volver dentro de 30 años.